Y en esta edición de Noticias Colombia le damos la bienvenida al ministro de Salud hasta hoy, don Daniel Salas, y a quien le agradecemos también este espacio por compartir con nosotros, por compartir con Noticias Colombia. Le felicitamos también por su nuevo puesto. Él será el jefe de la Unidad de Inmunización Familiar Integral en Washington por parte de la OPS. Estará iniciando funciones el próximo 16 de mayo. Le damos la bienvenida, las felicitaciones también, don Daniel. Gracias por estar con nosotros en Noticias Colombia. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de siempre estar compartiendo el espacio. Bueno, don Daniel, y empezando por este nombramiento que recién se dio a conocer la semana anterior, que sorprendió al país, pero que, bueno, ¿por qué no verlo venir también luego de todo el trabajo que se ha realizado aquí en el país con la pandemia? ¿Lo ve usted como un premio a toda esta labor? Yo creo que ahí lo que se hace es un concurso competitivo, ¿verdad? Que lleva bastantes fases y donde concursa quien quiera concursar. Yo creo que pues ahí se valora todo, no solamente el hecho de haber sido ministro, se valora toda la carrera, digamos, que uno ha desempeñado en salud pública, cuáles puestos ha ocupado, qué ha hecho en cada puesto, ¿verdad? Cómo ha manejado las diferentes situaciones. Entonces, en realidad es un asunto que no es del reconocimiento, solo el hecho de ser ministro de salud o haber hecho un papel pues, que se considera que ha sido pues, bueno durante la pandemia, sino más bien yo creo que es eso, que es simplemente valorar toda la carrera ¿verdad? Que uno ha hecho en salud pública y pues también no solamente la formación, sino también las habilidades blandas que son importantes en ese tipo de puestos. Don Daniel, y bueno, entonces se da por medio del concurso. ¿Desde hace cuánto venía usted pensándolo? ¿Cómo fue que se dio eso? Pues conversación con la familia, supongo también. Le va a cambiar bastante la dinámica familiar. De paso, si nos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo va a estar haciendo esta movilización? Pero bueno, fue entonces es un reto nuevo para usted también. Sí, bueno, en realidad esa oportunidad llegó, yo me acuerdo que alguien del Ministerio de Salud se dio cuenta de esta vacante, la persona que era el jefe de esta unidad se pensionó y eso fue el año pasado. Entonces desde el año pasado yo dije, bueno, pues podría ser, ¿por qué no? Entonces empecé a aplicar, ¿verdad? Hice la aplicación para el puesto y ya pues me dijeron que sí, que estaban interesados en que yo pudiera participar en el concurso. Y entonces de ahí se dio, ¿verdad? Fase poco a poco, fase por fase, preparar un ensayo sobre lo que se podría hacer en el tema de inmunizaciones, hacer una presentación, defenderla ante técnicos altamente capacitados, después hacer algunas entrevistas para ver también lo que es la capacidad de uno de razonamiento verbal, razonamiento lógico, de la parte de aptitudes laborales, y pues por ahí, ¿verdad? O sea, son diferentes fases, como le digo, que al final pues tienen que cumplirse en cualquier concurso competitivo. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Bueno, eso fue como tal vez desde creo que enero. En ese momento tenía que revisar, pero sí, fue como varios meses, o sea, mientras se completaba todo, empezó como la notificación de que ya estaban interesados, ¿verdad? En mi currículum, pues creo que fue en enero, y ya por ahí entre febrero, marzo, ¿verdad? Un poquito incluso de abril se dio la parte ya de concurso propiamente. ¿En qué consiste este puesto? Muy brevemente y en palabras simples también, contarle a todos los oyentes qué es lo que va a estar haciendo ahora Daniel Salas. Bueno, esta unidad de inmunización familiar integral lo que tiene que procurar, lo que busca es que encontremos la forma de que los países de América mantengan, si están buenas, o más bien aumenten las coberturas de vacunación y podamos, ojalá, optar por eliminar la transmisión de enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Y en eso tenemos que ver que no todos los países son iguales. Hay países que están más rezagados, que tienen condiciones pues, que tenemos que fortalecer en su atención primaria en salud, en los sistemas de salud. Hay países que tienen en eso pues, mucho mejor condición, pero hay que justamente pues eso, trabajar en tener indicadores claros, en ver cuáles son las políticas, los planes, las ayudas que se ocupan en esos países, cómo se puede replantear el modelo de trabajo comunitario para fortalecer la vacunación. ¿Se va con toda su familia, don Daniel? Sí, me voy con mi esposa y mi hija y pues ahí claro que, como usted decía, es una nueva experiencia, ¿verdad? Salirse completamente de lo que uno siempre ha vivido, ¿verdad? En el país, pero bueno, vamos con muchas expectativas y emocionados. ¿Por cuánto tiempo será? Bueno, el contrato es por 2 años, en realidad no
En OPS no es que uno queda en propiedad, ¿verdad? Como si ocurre en el gobierno, entonces se renueva cada 2 años, ¿verdad? Pues obviamente ahí vamos a ver ya cómo va tomando forma todo este nuevo reto. Don Daniel, ya usted tuvo una primera reunión con la ministra electa, doña Jocelyn Chacón. ¿En qué consistió? Pues, ¿de qué hablaron? ¿Qué es lo más importante? Pues, por supuesto, todavía nos queda un poco el tema de pandemia, ¿verdad? Pero ¿de qué más estuvieron conversando? Bueno, lo que hicimos con el equipo de trabajo más cercano es tratar de clasificar por grandes temas y tener como los bullets en cada tema de lo que consideramos es importante darle seguimiento. Entonces, por ejemplo, hablamos en la parte de vigilancia de la salud, la importancia de implementar el análisis de situación integral de salud en todas las áreas rectoras de salud, una metodología que hemos buscado renovar. Hablamos también de retomar mucho de la vigilancia que se ha, pues, de alguna forma disminuido por el COVID-19. Hablamos de vigilar mucho también la posibilidad de un resurgimiento de dengue, zika o chikungunya, porque otras enfermedades transmitidas por vectores, porque también han estado pues relativamente silenciosas y sabemos que eso se puede reactivar. Hablamos, por ejemplo, de temas ambientales, de la parte del Plan Único de Zona Norte, de lo que ha sido la contaminación de los suelos por plaguicidas, especialmente por el cultivo no bien planificado de piña y que ha ido contaminando acuíferos y que incluso ya hay un seguimiento de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que se ha trabajado para supervisar acciones en campo, hacer un estudio hidrogeológico, varias secciones. Hablamos, por ejemplo, de la importancia de trabajar también en temas de salud mental, en cómo podemos fortalecer el funcionamiento de la Secretaría, en cómo tenemos que renovar la política de salud mental que se venció en el 2021. Hablamos también de temas importantes como la calidad de la atención en salud, cómo podemos tener un plan nacional de calidad en atención en salud, cómo seguir trabajando con el reforzamiento de la Secretaría y el programa en general en el país de la donación y trasplante de órganos, que también es un tema muy importante y que hemos hecho avances, ¿verdad? Que tenemos que seguirlo fortaleciendo. Hablamos de cómo podemos seguir simplificando los trámites, cómo haciendo una revisión constante de los procedimientos para que sean más prácticos y más cercanos a la ciudadanía, y también la digitalización, ¿verdad? Que todo esto se sienta muy de la mano con modernización de los sistemas. Pero en realidad hay muchísimos temas, ¿verdad? Hablamos por casi 3 horas, ¿verdad? Y de verdad que fue muy rico, ¿verdad? Porque yo la vi a ella y su equipo muy atentos, muy, ¿verdad? Tratando de captar todo lo que estábamos diciendo, y yo creo que están con la intención en realidad de pues, ver cómo se le puede dar seguimiento a estos y otros temas que hablamos. ¿Le pidió ella algún consejo en particular? ¿Le dio usted algún consejo sobre la gestión o sobre su futura gestión? Yo lo que le dije es, estando en una silla de estas, siempre van a haber muchas presiones y siempre van a haber muchas opiniones también negativas y gente que lo que quiere es destruir. Entonces yo le dije que se enfocara al final en proteger y mejorar la salud de la población, y que cuando empiecen a haber esas opiniones negativas o esas voces de odio que llegan a tratar de intoxicar el ambiente, que trate de no prestarles atención, ¿verdad? Y que ella siempre, si ella sabe que ella va enfocada en proteger y mejorar la salud de la población y que lo que está haciendo está convencida de que eso es lo correcto, que no se preocupe, que al final eso es lo que importa más. Don Daniel, y usted supo mucho de eso, definitivamente, durante el lapso de la pandemia, quizás inclusive un ministerio que, pues sí, se sabe que tenemos un ministerio de salud, ¿verdad? Pero que, bueno, la pandemia lo hizo resurgir mucho, a usted también como figura de ministro, y usted supo mucho de lo que eran esos buenos comentarios, esos mensajes de odio, inclusive, ¿qué le agradece usted a la población y qué le achaca? Quizás un pequeño regaño, ¿por qué no?, a la población en cuanto a tema de ese recibimiento, ¿verdad? De los mensajes suyos inclusive y del comportamiento con la pandemia. Yo a la población le tengo solo gratitud. Soy una población lindísima, lo es. Y si uno es un servidor público y acepta estos puestos es porque cree y quiere mucho a la población. Y siempre, como le digo, habrán voces de odio, pero yo creo que esas son la gran minoría. Lo que pasa es que lamentablemente las voces positivas no siempre se hacen presentes, no siempre, pues a veces sí, pero las voces de odio como que ya tienen como cierta vocación a hacerlas muy vocales, ¿verdad? A hacerlas externas. Pero en realidad yo pienso que la población es enorme, es lindísima, tenemos una Costa Rica, tenemos que seguirla cuidando y mejorar o recuperar mucho esta parte de valores, que yo creo que tenemos que irla trabajando desde la familia, desde las escuelas, las comunidades. Hemos tenido en realidad una crisis de valores.
que no le digo que, pues, como le digo, ha permeado todos los estratos, pero sí tenemos que ir trabajando mucho también en atender a la gente que se ha sentido desatendida por parte del gobierno. Yo creo que eso es muy importante, que se siga trabajando, porque no podemos permitir que el índice de Gini, que mide la desigualdad, siga aumentando, ¿verdad? O se estanque. Tenemos que disminuir no solamente los factores económicos como tales, que la producción del Producto Interno Bruto, ¿verdad? La producción macro, sino también esa parte hay que cuidarla mucho y que la gente sienta que verdaderamente le está llegando oportunidades de bienestar donde quiera que esté. Ya para ir cerrando y agradecerle también, don Daniel, el espacio, ¿qué enseñanza le queda a usted de la pandemia, a usted como persona y como funcionario público también, pues que por supuesto era algo que no se imaginó en el momento que tomó el puesto, en el momento que decidió decir, ok, seré ministro de Salud? ¿Qué enseñanza le queda primero a nivel personal? Primero, que es muy importante para uno, cuando se sienta en una silla como esta de ministro, tener un apoyo real y genuino de la jefatura del presidente. Eso le aseguro que es de lo más importante, y lo tuve con don Carlos Alvarado, un jefe que me respaldó, y lo sentí desde la entrevista inicial, cuando él me dijo, si eso es lo que es correcto para proteger la salud de la población. Yo le planteé, ¿verdad?, situaciones, hay que hacerlo, y yo te voy a respaldar. Eso para mí es muy importante y se cumplió. Creo que se demostró en la pandemia la gran capacidad que tenemos como país de articular, ¿no?, de hacer sinergia, de que la empresa privada colabore con la empresa pública y al revés, más bien con las empresas públicas y con el gobierno, y que también las comunidades se organicen y que las municipalidades respondan, y que yo creo que si pudiéramos sintonizarnos y encontrar esas oportunidades de complementariedad en otros temas, Costa Rica completamente se despega de forma exponencial en la parte de desarrollo. Y yo creo que la otra parte también que vimos es que tenemos personas muy competentes en la función, o sea, como servidores públicos en las instituciones. Vimos un Ministerio de Salud que se levantó, una comisión de emergencias que estuvo presente, una caja costarricense de seguro social que, a pesar del cansancio, ha estado, ¿verdad?, ahí, atentos a la población, la fuerza pública que colabora tanto. O sea, son tantos actores, y yo digo que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿verdad? Pero ahí uno ve verdaderamente los héroes, la gente que está ahí, que dice, yo quiero servir, yo quiero dar mi milla extra, vamos a hacerlo. Es una situación muy complicada, muy difícil, sin precedentes, pero Costa Rica se unió y se levantó, y que al final, claro, que siempre habrán, como le digo, nunca es que una orquesta, ¿verdad?, no es que siempre entona correctamente, pero en prevalencia, en un balance positivo, siempre hubo esa actitud de unión, de tratar de sacar el asunto juntos, y una población que respondió. Yo sé que había gente que no quería usar mascarillas, que no quería, ¿verdad?, cumplir los protocolos, pero son la minoría. La gran mayoría estaba atentos a cuidarse también. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted en los momentos más difíciles? Porque como ser humano podría yo decir que sí, que se frustró en algún momento ante las situaciones que se estaban viviendo en el país a nivel mundial, la incertidumbre, pero ¿qué era lo que lo motivaba a usted? La salud de la población, salvar vidas, proteger. Yo sé que en esto hay una parte que es difícil, y yo siempre he dicho, las decisiones más difíciles que se tomaron en pandemia eran cuando las medidas afectaban a ciertos sectores, a cierta gente, y que eso disminuía sus oportunidades de trabajo o las quitaba del todo. Siempre estuvimos conscientes de que esas eran decisiones muy difíciles, pero siempre pensábamos, estas medidas van a salvar 20 vidas de forma directa, 15 vidas o más, cientos de vidas. Al final el balance, pues posiblemente hayan sido miles de vidas que se salvaron en el país. Pero eran decisiones difíciles, porque jamás uno llega para decirle a usted, se va a quedar sin trabajo, se le va a disminuir su jornada. Eso tocaba el corazón, y nunca fuimos insensibles a eso. Pero eran momentos siempre difíciles, y yo creo que eso fue tal vez de las decisiones más complicadas que se pudieron tomar. Muy bien, don Daniel, ya para cerrar, un mensaje final también para toda la población, para todos los que están escuchándolo en su último día como ministro, y en ese gran paso que va a dar también, pues, en representación de Costa Rica. No, yo creo que el agradecimiento en realidad a la población, porque respondieron a la altura. Lo dije en la pandemia, lo sigo diciendo, un pueblo enorme, un pueblo que tenemos muchas oportunidades de ir más allá en lo que es el bienestar de la población, que el bienestar no puede medirse solamente, como le digo, con números macros de economía. Tenemos que ver qué está pasando en las comunidades, qué está pasando en las diferentes zonas y sectores, y trabajar. Eso es lo que creo que el reto que nos queda como país, ¿verdad? Como un país que se ha distinguido en el mundo por muchísimas cosas, por no tener ejército,
por de repente tener una selección, ¿verdad?, de fútbol que en el 2014 hizo historia, porque hemos logrado posicionarnos como un lugar de turismo, ¿verdad?, o más bien un país que promueve la parte verde, pero también tenemos que promover esa parte ecológica en otras áreas, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene, como le digo, muchísimo más que dar. Yo creo que de verdad que a veces no medimos nuestro potencial, no medimos lo que podemos hacer, no estamos conscientes de eso. Y a veces por estar enfrascado en el día a día, no nos salimos de esas zonas de confort, que para poder desarrollarnos más y tener más bienestar, tenemos que salirnos también de esas zonas de confort. Yo le agradezco mucho a la población, de verdad que quedo sumamente agradecido también pues, por cómo se han mostrado durante la pandemia y sus señales también de alegría, ¿verdad?, en los momentos que hemos pasado, cuando hemos logrado cosas y decirles que siempre traten de buscar no toxicidad, no odio, busquen la forma más bien de mejorar su mundo, de tener sonrisa, de solucionar un poco su situación interna, ¿verdad?, buscando ayuda para que más bien sean entes positivos para la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias y don Daniel, muchísimos éxitos también allá en Washington, buen viaje y pues a seguir representando también a Costa Rica. Don Daniel Salas, el ministro de Salud, ya saliente de este gobierno y que, bueno, le tocó afrontar entonces todo lo de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto.